El cartero encuentra una carta de hace 50 años. Al entregarla, desencadena una historia de amor que une a dos familias rivales. En las calles bulliciosas de la Ciudad de México, un joven cartero descubre una carta olvidada por décadas. Lo que parece ser una simple entrega tardía se convierte en el catalizador de una historia que desentierra secretos familiares, enciende pasiones dormidas y desafía las rivalidades que han definido a dos poderosas familias por generaciones. ¿Podrá el amor del pasado sanar las heridas del presente y unir lo que el tiempo y el rencor han separado? En una mañana como cualquier otra, Alejandro Suárez, un joven cartero de 28 años, se preparaba para iniciar su ruta diaria por las calles del barrio de la Roma en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios Art Deco cuando Alejandro llegó a la oficina postal, una estructura antigua que parecía resistirse al paso del tiempo. ¿Qué onda, Ale? Listo pa, otro día de chamba, saludó Javier, su compañero de años, mientras clasificaba un montón de sobres. Saman, como siempre, respondió Alejandro con una sonrisa, ajustándose la gorra azul del uniforme. ¿Algo nuevo hoy? Javier negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. Ah, por cierto, el jefe quiere que revises el almacén viejo. Dice que hay que hacer espacio pa los nuevos paquetes que llegan mañana. Alejandro asintió y se dirigió hacia el fondo de la oficina, donde una puerta desvencijada daba paso a un cuarto polvoriento lleno de estanterías y cajas olvidadas. El olor a papel viejo y humedad le hizo arrugar la nariz mientras encendía la luz parpadeante. «Órale, esto va a llevar un rato», murmuró para sí mismo, observando el desorden acumulado por años. Comenzó a mover cajas y clasificar papeles, cuando de repente, al mover una pila de revistas amarillentas, un sobre cayó al suelo. Alejandro lo recogió, notando de inmediato lo antiguo que parecía. El papel era grueso y estaba ligeramente descolorido, con una caligrafía elegante que contrastaba con las etiquetas impresas de la correspondencia moderna. ¿Qué tenemos aquí?, se preguntó, limpiando el polvo para leer mejor la dirección. Sus ojos se abrieron con sorpresa al notar la fecha del matasellos, 15 de agosto de 1973. La carta tenía más de 50 años. «No manches», susurró Alejandro, sintiendo que había tropezado con algo más que una simple carta perdida. El destinatario era una tal Elena Vega, y la dirección correspondía a una de las zonas más exclusivas de Polanco. Alejandro conocía bien esa área. Era donde vivían las familias más adineradas de la ciudad, aquellas cuyos nombres aparecían en los periódicos y cuyas decisiones afectaban la vida de miles. Por un momento, consideró simplemente desechar la carta. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que el destinatario aún viviera allí? Pero algo en él, tal vez su sentido del deber o una curiosidad que no podía explicar, lo impulsó a guardar el sobre en su bolsa. Le preguntaré al jefe qué hacer con esto, decidió, cerrando el almacén tras de sí. El resto de la mañana transcurrió con normalidad, pero Alejandro no podía dejar de pensar en la misteriosa carta. Durante su recorrido por las calles adornadas con jacarandás en flor, su mente divagaba, imaginando qué secretos podría contener aquel sobre amarillento. Al regresar a la oficina por la tarde, se armó de valor y se acercó al escritorio de don Guillermo, el jefe de la sucursal, un hombre de 60 y tantos años con un bigote espeso y ojos pequeños pero astutos detrás de unos lentes de montura gruesa. «Don Guille, encontré esto en el almacén», dijo Alejandro, mostrándole el sobre. «Es una carta de hace 50 años que nunca se entregó». Don Guillermo tomó el sobre con cuidado, examinándolo con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Vaya, vaya. Esto sí que es un hallazgo, Ale. ¿Qué hacemos con ella?», preguntó el joven cartero. «¿La desechamos?». El viejo jefe lo miró por encima de sus lentes, una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios. «¿Sabes, muchacho? En todos mis años aquí, he aprendido que las cartas tienen una forma de encontrar su camino. Esta ha esperado medio siglo para ser entregada. Creo que merece una oportunidad de llegar a su destino, ¿no crees?». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero, ¿y si ya no viven ahí? Han pasado tantos años». «Bueno, eso es parte del misterio, ¿no?»,
respondió don Guillermo, devolviéndole la carta. Mañana, antes de tu ruta habitual, ve a esta dirección. Si ya no están, al menos habremos hecho el intento. Quién sabe, tal vez estés a punto de ser parte de algo especial. Esa noche, en su pequeño departamento en la colonia Doctores, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, imaginando mil escenarios posibles. ¿Quién era Elena Vega? ¿Qué contenía esa carta que había quedado olvidada por tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando intentara entregarla mañana? Mientras la ciudad dormía, Alejandro sentía que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de personas que ni siquiera conocía. Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, finalmente se quedó dormido, soñando con cartas voladoras y secretos enterrados en el tiempo, sin imaginar que al día siguiente, su vida daría un giro inesperado que lo llevaría al corazón de una historia de amor, rivalidad y redención que abarcaba generaciones. El sol apenas comenzaba a dorar los edificios de Polanco cuando Alejandro llegó a la dirección indicada en el sobre. Se detuvo frente a una imponente mansión de estilo colonial, con sus paredes blancas y techos de tejas rojas contrastando con los modernos rascacielos que la rodeaban. Un muro alto rodeaba la propiedad, y una reja de hierro forjado con una elegante V entrelazada en su diseño guardaba la entrada. Alejandro tragó saliva, sintiéndose repentinamente fuera de lugar con su uniforme de cartero. Respiró hondo y presionó el timbre. Después de unos momentos que parecieron eternos, una voz femenina respondió a través del intercomunicador. Residencia Vega, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, respondió Alejandro, tratando de que su voz no delatara su nerviosismo. Soy cartero y tengo una entrega para la señora Elena Vega. Hubo una pausa, y luego la voz respondió con un tono de sorpresa, ¿para doña Elena? Un momento, por favor. La reja se abrió con un chirrido, y Alejandro avanzó por el camino de grava hacia la entrada principal. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a una mujer de mediana edad con un uniforme de empleada doméstica. Pase, por favor, dijo la mujer, guiándolo al interior. La señora Elena lo recibirá en el salón. Alejandro entró, maravillándose ante la opulencia del interior. Cuadros que parecían valer más que su salario anual adornaban las paredes, y una escalera de mármol se curvaba hacia el segundo piso. La empleada lo condujo a través de un pasillo hasta un amplio salón con ventanales que daban a un jardín exuberante. Allí, sentada en un sillón de cuero, estaba una mujer anciana que irradiaba una elegancia y dignidad que los años no habían logrado menguar. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una viveza que sorprendió a Alejandro. Buenos días, joven, saludó Elena Vega con una voz firme que contrastaba con su apariencia frágil. María me dice que tiene una entrega para mí. Alejandro asintió, acercándose con respeto. Así es, señora Vega. Aunque, bueno, es algo inusual. Sacó el sobre de su bolsa y se lo extendió. Elena lo tomó con manos ligeramente temblorosas, y sus ojos se abrieron con asombro al ver la fecha. Esto es imposible, murmuró, su voz quebrándose ligeramente. Esta carta, ¿dónde la encontró? En el almacén de la oficina postal, señora, explicó Alejandro. Estaba perdida entre cosas viejas. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero sentimos que debía ser entregada. Elena acarició el sobre con ternura, como si fuera el más preciado de los tesoros. Sus ojos se humedecieron, y por un momento pareció perderse en recuerdos lejanos. Joven, dijo finalmente, mirando a Alejandro con una intensidad que lo hizo estremecerse, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? Alejandro negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más intrigado. Esta carta, continuó Elena, su voz cargada de emoción, podría cambiar todo. 50 años, tanto tiempo perdido. De repente, la puerta del salón se abrió, y un hombre de unos 35 años entró apresuradamente. Vestía un traje caro y su porte denotaba autoridad. Abuela, ¿está todo bien? María me dijo que había un cartero y yo.
Se detuvo en seco al ver la escena frente a él, su abuela, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un sobre amarillento, y un joven cartero de pie, luciendo confundido y fascinado a partes iguales. Ricardo, dijo Elena, girándose hacia el recién llegado. Mira esto. Es una carta, de Gabriel. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. ¿Gabriel? ¿El Gabriel de los Montero? Abuela, eso es imposible. Él murió hace años, y además, nuestra familia. Lo sé, interrumpió Elena, haciendo un gesto con la mano. Pero esta carta es de 1973. Antes de todo, antes de la rivalidad, antes de las peleas. Cuando Gabriel y yo. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Ricardo se acercó, tomando el sobre con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. Esto podría arruinarnos, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Luego, mirando a Alejandro con una mezcla de sospecha y preocupación, preguntó, ¿alguien más sabe de esto? Alejandro, sintiéndose repentinamente en medio de algo mucho más grande que una simple entrega, negó con la cabeza. No, señor. Solo mi jefe sabe que encontré una carta vieja, pero no conoce los detalles. Elena se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Ricardo, por favor. Han pasado 50 años. Tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz. ¿Qué verdad, abuela?, preguntó Ricardo, su voz tensa. Los Montero han sido nuestros rivales en los negocios durante décadas. Lo que sea que diga esta carta, no puede cambiar eso. Oh, mi querido nieto, suspiró Elena, con una sonrisa triste. Hay tanto que no sabes. Tanto que todos hemos callado por demasiado tiempo. Se volvió hacia Alejandro, quien había estado observando el intercambio en silencio, sintiéndose como un intruso en un drama familiar. Joven, ¿cuál es su nombre? Alejandro, señora. Alejandro Suárez. Elena asintió, como si estuviera tomando una decisión importante. Alejandro, has traído más que una carta hoy. Has traído la posibilidad de sanar heridas muy antiguas. Me gustaría pedirte un favor, si estás dispuesto. Alejandro, sintiendo el peso de la situación, asintió lentamente. Por supuesto, señora Vega. Si puedo ayudar en algo. Necesito que lleves un mensaje, dijo Elena, su voz adquiriendo un tono de urgencia. A la familia Montero. Diles que Elena Vega ha recibido la carta de Gabriel y que es hora de que nos reunamos. Después de 50 años, es tiempo de que la verdad salga a la luz. Ricardo intervino, alarmado. Abuela, no puedes estar hablando en serio. Los Montero han sufrido tanto como nosotros, Ricardo, lo interrumpió Elena con firmeza. Esta rivalidad ha consumido a dos familias por demasiado tiempo. Y todo basado en mentiras y malentendidos. Se volvió nuevamente hacia Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y determinación. ¿Lo harás, Alejandro? ¿Llevarás mi mensaje? Alejandro miró de Elena a Ricardo, sintiendo el peso de la historia y los secretos familiares en el aire. Sabía que al aceptar, estaría involucrándose en algo que podría cambiar vidas. Por un momento, consideró negarse, volver a su vida normal de entregas rutinarias. Pero al ver la súplica en los ojos de Elena, la confusión y el miedo en los de Ricardo, supo que no podía dar la espalda a esto. Fuera lo que fuera que contuviera esa carta, fuera cual fuera la verdad que había permanecido oculta durante medio siglo, ahora él era parte de ello. Lo haré, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Llevaré su mensaje a los Montero. Elena sonrió, una sonrisa que pareció quitarle años de encima. Gracias, Alejandro. Quizás el destino te ha puesto en nuestro camino por una razón. Ricardo, aún visiblemente preocupado, se pasó una mano por el cabello. Abuela, esto es una locura. No sabemos qué consecuencias podría tener. Las consecuencias, mi querido Ricardo, no pueden ser peores que 50 años de odio y desconfianza, respondió Elena con suavidad. Luego, dirigiéndose a Alejandro, añadió, la residencia de los Montero está en Lomas de Chapultepec.
Pregunta por Sofía Montero, ella es, bueno, ella entenderá. Alejandro asintió, grabando el nombre en su memoria. Mientras se preparaba para marcharse, Elena lo detuvo una vez más. Joven Alejandro, dijo, su voz cargada de emoción, no sabes cuánto significa esto. Pase lo que pase, has dado el primer paso para corregir un error que ha durado demasiado tiempo. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro salió de la mansión Vega, sintiéndose como si acabara de entrar en un mundo completamente diferente. El peso de la responsabilidad que ahora cargaba era palpable, y mientras caminaba de vuelta a la calle, no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Lo que empezó como una simple entrega se había convertido en el principio de algo mucho más grande. Alejandro sabía que, de alguna manera, estaba a punto de convertirse en el puente entre dos familias cuya historia estaba a punto de ser reescrita. Con determinación, se dirigió hacia Lomas de Chapultepec, consciente de que cada paso lo acercaba más a develar un misterio que había permanecido oculto durante medio siglo. La carta en su bolsa parecía pesar toneladas, cargada con secretos y promesas de un pasado que se negaba a quedar olvidado. Alejandro caminaba por las amplias avenidas de Lomas de Chapultepec, sintiendo que cada paso lo adentraba más en un mundo ajeno al suyo. Las mansiones se alzaban imponentes a ambos lados, protegidas por altos muros y sistemas de seguridad que parecían sacados de películas de espionaje. «Órale, así que aquí es donde vive la otra mitad», murmuró para sí mismo, ajustándose la gorra del uniforme. Tras preguntar a un par de guardias de seguridad, finalmente llegó a la residencia de los Montero. Era una construcción moderna, todo vidrio y ángulos atrevidos, que contrastaba fuertemente con la mansión colonial de los Vega. Con el corazón latiendo fuertemente, Alejandro se acercó al intercomunicador y presionó el botón. «Residencia Montero, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz masculina. «Buenas tardes», dijo Alejandro, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Busco a la señora Sofía Montero. Traigo un mensaje importante de Elena Vega». Hubo un largo silencio, tan prolongado que Alejandro temió que lo hubieran ignorado. Finalmente, la voz volvió. «Pase, por favor». La puerta se abrió con un zumbido eléctrico, y Alejandro avanzó por un camino de piedra pulida hacia la entrada principal. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida y con una expresión de cautela en su rostro. «Soy Sofía Montero», dijo la mujer, escrutando a Alejandro con la mirada. «¿Qué mensaje trae de Elena Vega?». Alejandro respiró hondo. «Señora Montero, Elena Vega me pidió que le informara que ha recibido una carta de Gabriel, fechada hace 50 años». El efecto de sus palabras fue inmediato. Sofía palideció visiblemente, aferrándose al marco de la puerta para mantener el equilibrio. «¿Una carta de Gabriel?», susurró, su voz apenas audible. «Después de tanto tiempo. Pasa, por favor». Alejandro la siguió al interior de la casa, maravillándose por la decoración minimalista y las obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes. Sofía lo guió hasta una sala de estar con enormes ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. «Siéntate, por favor», dijo Sofía, señalando un sofá de cuero. Ella tomó asiento frente a él, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. «Ahora, cuéntame todo». Alejandro relató su encuentro con Elena Vega, la aparición de la carta perdida y el mensaje de reunión. Mientras hablaba, notó cómo los ojos de Sofía se llenaban de lágrimas contenidas. 50 años, murmuró Sofía cuando Alejandro terminó. Tanto tiempo perdido por nada. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe y un hombre de unos 40 años entró apresuradamente. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Jaime me dijo que llegó un cartero con un mensaje de los Vega y yo». Se detuvo en seco al ver a Alejandro, y su expresión cambió de preocupación a hostilidad en un instante. «¿Quién eres tú y qué haces aquí?», exigió saber. «Carlos, cálmate», intervino Sofía. «Este joven trae noticias importantes. Noticias que podrían cambiar todo». «¿Cambiar qué?», preguntó Carlos, su voz cargada de sospecha. «Mamá, los Vegas son nuestros rivales.
Cualquier cosa que venga de ellos. Es sobre tu tío Gabriel, lo interrumpió Sofía, su voz quebrada por la emoción. Carlos se quedó paralizado, mirando alternativamente a su madre y a Alejandro. ¿El tío Gabriel? Pero él murió hace años. Antes de que yo naciera. Sí, pero dejó una carta, explicó Sofía. Una carta que nunca llegó a su destino, hasta hoy. Alejandro observaba el intercambio en silencio, sintiéndose nuevamente como un intruso en un drama familiar que apenas comenzaba a comprender. Elena Vega quiere reunirse, continuó Sofía, mirando a su hijo con una mezcla de determinación y súplica. Después de 50 años, quiere que la verdad salga a la luz. Carlos se dejó caer en un sillón, pasándose una mano por el rostro. Mamá, esto es una locura. Esa rivalidad ha definido a nuestras familias durante décadas. Los negocios, las propiedades en disputa. ¿Y si todo eso estuviera basado en una mentira?, interrumpió Sofía. ¿Y si hemos estado peleando todos estos años por nada? Se volvió hacia Alejandro, quien había permanecido en silencio, absorbiendo cada detalle de la conversación. Joven, ¿podría decirle a Elena que acepto? Que nos reuniremos. Carlos se puso de pie de un salto. Mamá. No puedes estar hablando en serio. Papá. Tu padre ya no está con nosotros, Carlos, dijo Sofía con firmeza. Y creo que es hora de que sepamos la verdad, sea cual sea. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la situación. Por supuesto, señora Montero. Le haré llegar su respuesta a Elena Vega. Mientras se preparaba para marcharse, Sofía lo detuvo una vez más. Joven. Alejandro, se presentó él. Alejandro, repitió Sofía con una sonrisa triste. Gracias por traer este mensaje. Quizás estés ayudando a sanar heridas muy antiguas. Cuando Alejandro salió de la residencia Montero, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Caminó de vuelta hacia la parada de autobús, su mente dando vueltas con todo lo que había presenciado ese día. Dos familias, una carta perdida durante medio siglo, secretos enterrados y una rivalidad que parecía estar a punto de ser cuestionada. Alejandro sabía que, de alguna manera, se había convertido en una pieza clave de este rompecabezas. Mientras esperaba el autobús, sacó su teléfono y marcó el número de la oficina postal. Don Gil, dijo cuando su jefe contestó. Creo que voy a necesitar unos días libres. Hay algo importante que tengo que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Alejandro. Con el permiso de su jefe, quien parecía intuir la importancia de la situación, se dedicó a coordinar la reunión entre las familias Vega y Montero. Elena Vega insistió en que el encuentro se realizara en terreno neutral, lejos de las mansiones que habían sido testigos silenciosos de décadas de rivalidad. Después de mucha deliberación, se decidió por el Jardín Botánico de Chapultepec, un lugar tranquilo y hermoso que parecía apropiado para una reunión que podría cambiar el curso de dos familias. La mañana del encuentro, Alejandro se despertó antes del amanecer, nervioso pero decidido. Se vistió con cuidado, optando por una camisa blanca y pantalones oscuros, lo más formal que tenía en su guardarropa. Mientras desayunaba un café y pan dulce, no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había dado un giro tan inesperado en tan poco tiempo. Hacía apenas una semana, era un simple cartero haciendo su ruta diaria. Ahora, estaba a punto de ser testigo de la resolución de un misterio de 50 años. Llegó al jardín botánico una hora antes de la reunión programada. El lugar estaba tranquilo, con solo unos pocos visitantes madrugadores paseando entre las exuberantes plantas y árboles. Alejandro recorrió los senderos, respirando profundamente el aire fresco y tratando de calmar sus nervios. A las 10 en punto, vio llegar a Elena Vega, acompañada por su nieto Ricardo. La anciana se apoyaba en un bastón, pero su postura era erguida y sus ojos brillaban con determinación. Ricardo, por su parte, parecía tenso, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Buenos días, Alejandro, saludó Elena con una sonrisa cálida. Gracias por organizar todo esto. Alejandro inclinó la cabeza respetuosamente.
Buenos días, señora Vega, señor Ricardo. Es un placer verlos. Apenas unos minutos después, llegaron Sofía Montero y su hijo Carlos. La tensión en el aire era palpable mientras las dos familias se miraban, décadas de rivalidad y desconfianza reflejándose en sus ojos. Elena, saludó Sofía, su voz apenas un susurro. Sofía, respondió Elena, con igual cautela. Ha pasado mucho tiempo. Alejandro los guió hacia un área apartada del jardín, donde había dispuesto sillas alrededor de una mesa de piedra. Una vez que todos estuvieron sentados, un silencio incómodo se apoderó del grupo. Finalmente, Elena sacó un sobre de su bolso. La carta. Con manos temblorosas, la colocó sobre la mesa. Antes de abrirla, dijo, su voz cargada de emoción, creo que es importante que entendamos el contexto. Sofía, ¿les has contado a Carlos sobre Gabriel? Sofía negó con la cabeza, lágrimas asomando a sus ojos. No, no todo. Elena asintió comprensivamente. Entonces, permítanme empezar desde el principio. Tomó una respiración profunda y comenzó su relato. Hace 50 años, Gabriel Montero y yo estábamos enamorados. Profundamente enamorados. Pero nuestras familias, bueno, ya entonces había tensiones. Negocios, propiedades, viejas rencillas. Nos veíamos a escondidas, soñando con un futuro juntos. Ricardo y Carlos escuchaban atentamente, sus expresiones una mezcla de asombro y confusión. Pero entonces, continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente, hubo un accidente. El padre de Gabriel murió en circunstancias sospechosas. Y mi familia fue acusada. Sofía intervino, su voz apenas audible. Gabriel estaba destrozado. Creíamos que los Vega estaban involucrados. Elena asintió tristemente. Y nosotros creíamos que los Montero nos estaban difamando para quedarse con unos terrenos en disputa. Fue un desastre. Y en medio de todo eso, Gabriel se fue, completó Sofía. Desapareció sin dejar rastro. Yo pensé que me había abandonado, dijo Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Que había elegido a su familia sobre nuestro amor. Y nosotros pensamos que se había ido para protegerse de los Vega, añadió Sofía. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Pero, abuela, ¿qué tiene que ver todo esto con la carta? Elena miró el sobre en la mesa, como si contuviera todos los secretos del universo. Esta carta. Gabriel la escribió antes de irse. Si la hubiera recibido hace 50 años. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre y sacó una hoja de papel amarillento. Comenzó a leer en voz alta. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que he tenido que irme. No por elección, sino por necesidad. He descubierto la verdad sobre la muerte de mi padre, y es más complicada de lo que cualquiera podría imaginar. No fueron los Vega, ni fue un accidente. Hay personas poderosas involucradas, personas que ahora me buscan a mí. Me voy para protegerte, para proteger a nuestras familias. Pero te prometo que volveré. Volveré cuando sea seguro, cuando pueda limpiar el nombre de tu familia y acabar con esta absurda rivalidad. Por favor, dile a mi hermana Sofía que la quiero y que lo siento. Y recuerda, Elena, que mi amor por ti es más fuerte que cualquier distancia, que cualquier mentira que puedan decirte sobre mí. Espérame. Volveré por ti. Siempre tuyo, Gabriel. Cuando Elena terminó de leer, el silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes parecían estar procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Carlos fue el primero en romper el silencio. Pero, si esto es cierto, ¿por qué el tío Gabriel nunca volvió? Sofía, con lágrimas en los ojos, sacó un recorte de periódico de su bolso. Porque no pudo, dijo con voz quebrada, extendiendo el papel sobre la mesa. El titular, fechado 2 años después de la carta, rezaba, empresario mexicano muere en accidente en Colombia. Lo encontraron así, explicó Sofía. Pero nunca supimos, nunca entendimos por qué estaba allí. Elena tomó la mano de Sofía, un gesto que sorprendió a todos los presentes.
Ahora lo sabemos, dijo suavemente. Estaba tratando de protegernos a todos. Ricardo, visiblemente conmovido, se dirigió a Alejandro. Tú has hecho esto posible. Has reunido las piezas que nosotros no pudimos ver en 50 años. Alejandro, que había estado observando todo en silencio, sintió el peso de la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Yo solo entregué una carta, dijo humildemente. Ustedes son los que tienen el poder de cambiar las cosas ahora. Elena asintió, mirando a todos los presentes. 50 años de odio y desconfianza, basados en mentiras y malentendidos. ¿No creen que ya es hora de ponerle fin a esto? Sofía extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Elena. Por Gabriel, dijo con voz firme. Y por el futuro que él quería para nuestras familias. Mientras Ricardo y Carlos intercambiaban miradas, aún procesando todo lo que habían descubierto, Alejandro supo que estaba presenciando el comienzo de algo nuevo. La carta perdida durante medio siglo había sido el catalizador, pero el verdadero cambio estaba apenas comenzando. El jardín botánico, con su belleza serena, parecía el escenario perfecto para este nuevo capítulo en la historia de las familias Vega y Montero. El aire estaba cargado de emociones, dolor por el tiempo perdido, alivio por la verdad revelada y esperanza por un futuro diferente. En los días siguientes a la reveladora reunión en el jardín botánico, Alejandro se encontró involucrado más profundamente en la historia de las familias Vega y Montero. Aunque su papel como cartero había terminado técnicamente con la entrega de la carta, algo en él se resistía a alejarse por completo. Una tarde, mientras caminaba por el Parque México después de su turno, recibió una llamada inesperada de Ricardo Vega. Alejandro, dijo Ricardo, su voz sonando cansada pero determinada, ¿podrías reunirte con nosotros mañana? Hay algo importante que queremos discutir contigo. Intrigado y un poco nervioso, Alejandro aceptó. Al día siguiente, se encontró nuevamente en la mansión Vega, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Elena Vega estaba sentada en el salón principal, acompañada no solo por Ricardo, sino también por Sofía y Carlos Montero. Alejandro, qué bueno que pudiste venir, lo saludó Elena con una sonrisa cálida. Por favor, siéntate con nosotros. Una vez que todos estuvieron acomodados, Elena comenzó a hablar. Hemos estado reflexionando mucho desde nuestra reunión en el jardín. La verdad es que, no sabemos cómo proceder. 50 años de rivalidad no se borran de la noche a la mañana. Sofía asintió, continuando, nuestras empresas han sido competidoras durante décadas. Nuestras familias apenas se hablaban. ¿Y ahora? Y ahora nos damos cuenta de que todo fue basado en un malentendido, completó Carlos, su voz mezclando frustración y arrepentimiento. Ricardo se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Alejandro. Por eso queríamos hablar contigo. Tú fuiste quien trajo la carta, quien nos reunió. De alguna manera, te has convertido en un puente entre nuestras familias. Alejandro los miró a todos, sintiendo el peso de sus expectativas. Yo, no sé qué decir. Solo hice mi trabajo. Elena sonrió suavemente. Hiciste mucho más que eso, Alejandro. Nos diste la oportunidad de sanar heridas muy antiguas. Y ahora, nos preguntábamos si podrías ayudarnos una vez más. ¿Ayudarlos? ¿Cómo?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Sofía tomó la palabra, queremos intentar reconciliar nuestras familias, nuestros negocios. Pero después de tanto tiempo, no sabemos por dónde empezar. Necesitamos una perspectiva externa, alguien que no esté atado a nuestro pasado. Alguien como tú, añadió Carlos. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando lo que le estaban pidiendo. Por un lado, se sentía halagado por la confianza que estaban depositando en él. Por otro, la magnitud de la tarea lo abrumaba. No sé si soy la persona adecuada para esto, dijo finalmente. Soy solo un cartero. No sé nada de negocios o de reconciliar familias. Ricardo se inclinó hacia él. Tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Alguien que vea las cosas de manera simple, sin todos los prejuicios y complicaciones que nosotros arrastramos. Elena asintió.
No te estamos pidiendo que resuelvas todos nuestros problemas, Alejandro. Solo que nos ayudes a dar los primeros pasos. Alejandro miró a cada uno de ellos, viendo la esperanza en sus ojos. Finalmente, tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Haré lo que pueda para ayudar. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y discusiones. Alejandro se encontró actuando como mediador entre las dos familias, ayudándoles a navegar las complejas aguas de la reconciliación. Una tarde, mientras caminaban por los terrenos de la mansión Montero, Alejandro tuvo una idea. ¿Saben? Tal vez deberíamos empezar por algo pequeño, sugirió. Algo que simbolice un nuevo comienzo para ambas familias. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sofía, intrigada. Alejandro señaló un área vacía del jardín. ¿Qué les parece plantar un árbol? Algo que ambas familias puedan cuidar juntas, ver crecer a lo largo de los años. La idea fue recibida con entusiasmo. Al día siguiente, las familias Vega y Montero se reunieron para plantar un ahuehuete, un árbol nativo de México conocido por su longevidad. Mientras cavaban la tierra juntos, Alejandro no pudo evitar sonreír. Era un pequeño paso, pero simbolizaba algo mucho más grande, el comienzo de una nueva era para dos familias que habían estado separadas durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. De ser un simple cartero, se había convertido en un puente entre dos mundos, un catalizador de cambio. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, se dio cuenta de que a veces, las cosas más pequeñas, como una carta perdida, pueden desencadenar los cambios más grandes. Y que cada uno de nosotros, sin importar cuán insignificante nos sintamos, tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo. Con ese pensamiento, Alejandro se fue a dormir, ansioso por ver qué más le depararía esta inesperada aventura. A medida que pasaban las semanas, Alejandro se encontró cada vez más inmerso en el mundo de los Vega y los Montero. Lo que comenzó como un simple acto de entregar una carta se había convertido en una misión de reconciliación que consumía gran parte de su tiempo y energía. Una mañana, mientras ayudaba a organizar una reunión entre los equipos legales de ambas familias, Alejandro recibió una llamada de su jefe en la oficina de correos. Alejandro, dijo don Guillermo, su voz sonando preocupada, necesito que vuelvas al trabajo. Han pasado semanas y tu ruta necesita atención. Alejandro sintió una punzada de culpa. En su afán por ayudar a las familias, había descuidado sus responsabilidades laborales. Lo siento, don Guille. Volveré mañana mismo. Esa noche, mientras cenaba en la cocina de la mansión Vega, se había vuelto una costumbre que lo invitaran a cenar después de las largas reuniones. Compartió su dilema con Elena y Ricardo. Entiendo, dijo Elena, su rostro mostrando preocupación. No queríamos causarte problemas en tu trabajo. Ricardo, sin embargo, tenía una mirada pensativa. Alejandro, ¿has considerado trabajar para nosotros a tiempo completo? Podría ser nuestro enlace oficial con los Montero. La oferta tomó a Alejandro por sorpresa. Por un lado, la idea de un trabajo mejor pagado y más prestigioso era tentadora. Por otro, amaba su trabajo como cartero y la independencia que le brindaba. Yo, necesito pensarlo, respondió finalmente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Alejandro se sentía dividido. El mundo de los Vega y los Montero era fascinante, lleno de posibilidades que nunca había imaginado para sí mismo. Pero también se sentía como un intruso, alguien que no pertenecía realmente a ese mundo de lujo y poder. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a su ruta de correo habitual. Mientras recorría las calles familiares, entregando cartas y paquetes, se dio cuenta de cuánto había extrañado esto. La sensación de hacer algo tangible, de conectar a las personas a través de la correspondencia, era algo que valoraba profundamente. Fue durante una de estas entregas que Alejandro tuvo un encuentro inesperado. Estaba entregando un paquete en un edificio de apartamentos cuando se topó con una anciana que luchaba por subir las escaleras con sus bolsas de compras. Permítame ayudarla, señora, ofreció Alejandro, tomando las bolsas. La anciana lo miró con gratitud. Gracias, joven.
Es bueno ver que aún quedan personas amables en este mundo. Mientras subían las escaleras juntos, la anciana, que se presentó como Doña Carmela, comenzó a hablar sobre su vida. Era una historia simple pero conmovedora, una vida de trabajo duro, de criar a sus hijos sola después de quedarse viuda joven, de pequeñas alegrías y grandes desafíos. Cuando llegaron a su apartamento, Doña Carmela insistió en que Alejandro entrara a tomar un café. Mientras estaban sentados en su pequeña cocina, rodeados de fotos familiares y recuerdos de una vida bien vivida, Alejandro se encontró compartiendo su propio dilema. «Sabes», dijo Doña Carmela después de escucharlo, «a veces las oportunidades más brillantes no son las mejores para nosotros. Lo importante es hacer lo que nos hace sentir útiles y felices». Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que, aunque el mundo de los Vega y los Montero era emocionante, no era su mundo. Su verdadera pasión estaba en las pequeñas conexiones que hacía todos los días, en ser un puente entre las personas de una manera más simple pero igualmente significativa. Esa noche, Alejandro llamó a Ricardo Vega. «He tomado una decisión», dijo. «Agradezco mucho la oferta, pero creo que puedo ser más útil manteniendo mi trabajo actual. Seguiré ayudándoles en mi tiempo libre, pero creo que es importante que mantenga mi perspectiva externa». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Ricardo respondiera: «Entiendo, Alejandro. Y creo que tienes razón. Tu valor para nosotros está precisamente en tu perspectiva única». Con esa decisión tomada, Alejandro sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Había encontrado un equilibrio entre su vida normal y su papel en la reconciliación de las familias. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Las negociaciones entre los Vega y los Montero no siempre fueron fáciles. Había momentos de tensión, cuando viejos rencores amenazaban con resurgir. Pero Alejandro, con su perspectiva fresca y su habilidad para ver lo esencial, a menudo lograba calmar las aguas. Una tarde, mientras las familias discutían sobre cómo manejar una propiedad que había sido objeto de disputa durante años, Alejandro tuvo una idea. ¿Y si, en lugar de pelear por quién se queda con la propiedad, la convirtieran en algo que beneficie a ambas familias y a la comunidad?, sugirió. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Sofía Montero, intrigada. «Bueno, ¿qué tal un centro comunitario? Algo que lleve el nombre de ambas familias y que realmente marque la diferencia en la vida de las personas». La idea fue recibida con entusiasmo. En las semanas siguientes, Alejandro vio cómo su sugerencia cobraba vida. Los arquitectos fueron contratados, los planes se dibujaron, y pronto, lo que una vez fue un símbolo de división se estaba convirtiendo en un faro de esperanza y unidad. Mientras observaba a Elena Vega y Sofía Montero trabajando juntas en los planes para el centro comunitario, Alejandro no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y satisfacción. Había ayudado a transformar décadas de enemistad en una fuerza para el bien. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Alejandro reflexionó sobre cómo una simple carta perdida había desencadenado una serie de eventos que estaban cambiando vidas, no solo de las familias Vega y Montero, sino potencialmente de toda una comunidad. Se dio cuenta de que a veces, el destino nos pone en situaciones inesperadas y depende de nosotros aprovechar esas oportunidades para hacer una diferencia. Con una sonrisa en su rostro, Alejandro miró hacia el cielo estrellado, agradecido por el papel que había jugado en esta historia de redención y reconciliación. Mientras el proyecto del centro comunitario avanzaba, Alejandro notó un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre las familias Vega y Montero. Lo que antes era tensión y desconfianza, ahora se estaba convirtiendo lentamente en una cauta pero genuina colaboración. Una tarde, mientras supervisaban el progreso de la construcción, Elena Vega se acercó a Alejandro con una expresión pensativa en su rostro. «Sabes, Alejandro», comenzó, su voz cargada de emoción, «no puedo evitar pensar en Gabriel. En lo orgulloso que estaría de ver esto». Alejandro asintió comprensivamente. A pesar de nunca haber conocido a Gabriel, sentía una conexión con él a través de la carta que había entregado y la historia que había desencadenado. «Me pregunto», continuó Elena, «¿qué más podríamos hacer para honrar su memoria? Para asegurarnos de que su sacrificio no sea olvidado». Esa noche,
durante una cena que reunió a ambas familias, Alejandro compartió una idea que había estado rondando en su mente. ¿Qué les parece si, además del centro comunitario, creamos una fundación a nombre de Gabriel?, sugirió. Una organización dedicada a promover la reconciliación y la justicia social, los valores por los que él luchó. La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime. En las semanas siguientes, Alejandro se encontró inmerso en reuniones con abogados, contadores y especialistas en organizaciones sin fines de lucro. A pesar de su falta de experiencia en estos temas, su perspectiva única y su habilidad para mediar entre las familias resultaron invaluables. Un día, mientras revisaban los documentos de la fundación, Carlos Montero hizo una pausa, mirando a Alejandro con curiosidad. ¿Sabes? Nunca te lo pregunté, dijo. ¿Qué te hizo decidir entregar esa carta después de tanto tiempo? Muchos simplemente la habrían desechado. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Supongo que siempre he creído en el poder de la comunicación, en la importancia de las conexiones humanas. Como cartero, he visto cómo una simple carta puede cambiar vidas. Esta parecía demasiado importante para ignorarla. Sofía Montero, que había estado escuchando, asintió con aprobación. Y tenías razón. Esa carta cambió todo. A medida que el proyecto de la fundación tomaba forma, Alejandro se encontró reflexionando cada vez más sobre su propio papel en toda esta historia. Había pasado de ser un simple cartero a un catalizador de cambio, un puente entre dos mundos que una vez parecían irreconciliables. Una tarde, mientras caminaba por su ruta de correo habitual, se detuvo frente al edificio donde vivía doña Carmela, la anciana que le había dado un consejo tan valioso. Decidió subir a visitarla. Ah, Alejandro, lo saludó doña Carmela con una sonrisa cálida. Pasa, pasa. Cuéntame, ¿cómo va todo con esas familias adineradas tuyas? Alejandro le contó sobre el centro comunitario y la fundación, sobre cómo las familias estaban aprendiendo a trabajar juntas después de décadas de enemistad. Doña Carmela lo escuchó atentamente, asintiendo con sabiduría. Sabes, dijo finalmente, a veces se necesita a alguien de fuera para ayudarnos a ver lo que tenemos en común, en lugar de lo que nos separa. Tú has sido ese alguien para ellos. Sus palabras hicieron que Alejandro se detuviera a reflexionar. Nunca lo había pensado así, admitió. Pues deberías, respondió doña Carmela con firmeza. Has hecho algo importante, algo que cambiará vidas. No solo las de esas familias ricas, sino las de todas las personas que se beneficiarán de ese centro y esa fundación. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Alejandro sacó la vieja carta de Gabriel de su cajón. La releyó, sintiendo el peso de las palabras escritas hace tanto tiempo. Espero que estés orgulloso, Gabriel, murmuró. Tu sacrificio no fue en vano. Al día siguiente, durante una reunión con las familias Vega y Montero, Alejandro compartió una idea que había estado considerando. He estado pensando, comenzó, que tal vez deberíamos hacer algo para conmemorar la historia de Gabriel. No solo para las familias, sino para la comunidad en general. Para que su legado siga vivo. Elena y Sofía intercambiaron miradas, intrigadas. ¿Qué sugieres?, preguntó Elena. ¿Qué tal si, como parte del centro comunitario, creamos un pequeño museo o exhibición?, propuso Alejandro. Un lugar que cuente la historia de Gabriel, de las familias, y de cómo el amor y la verdad pueden superar incluso las divisiones más profundas. La idea fue recibida con entusiasmo. En los días siguientes, Alejandro se encontró trabajando con historiadores locales y diseñadores de exhibiciones, ayudando a dar forma a una narrativa que capturara la esencia de esta extraordinaria historia. Mientras el proyecto tomaba forma, Alejandro no pudo evitar maravillarse de cómo una simple carta perdida había desencadenado una serie de eventos que estaban cambiando no solo a dos familias, sino potencialmente a toda una comunidad. Una tarde, mientras observaba a Elena Vega y Sofía Montero trabajando juntas en los planes para la exhibición, compartiendo recuerdos y riendo como viejas amigas, Alejandro sintió una profunda sensación de satisfacción. Había ayudado a sanar heridas que parecían imposibles de cerrar, había sido un puente entre el pasado y el futuro.
Y aunque su vida diaria seguía siendo la de un simple cartero, sabía que había sido parte de algo extraordinario. Algo que, esperaba, inspiraría a otros a creer en el poder del perdón, la reconciliación y el amor que trasciende el tiempo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, Alejandro miró hacia el futuro con esperanza y gratitud, sabiendo que a veces, las historias más extraordinarias comienzan con los actos más simples. Los meses pasaron volando, y antes de que Alejandro se diera cuenta, llegó el día de la inauguración del centro comunitario y la exhibición dedicada a Gabriel. La mañana del gran día, se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Se vistió con cuidado, poniéndose el traje que Elena y Sofía habían insistido en regalarle para la ocasión. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida desde aquel día en que encontró la carta perdida. Al llegar al centro comunitario, Alejandro se quedó sin aliento. El edificio, una hermosa fusión de arquitectura moderna y elementos tradicionales mexicanos, se alzaba imponente. En la entrada, un gran cartel anunciaba, Centro Comunitario Vega Montero, un legado de unión y esperanza. Elena y Sofía lo recibieron con abrazos cálidos. Alejandro, qué bueno que llegaste, dijo Elena, sus ojos brillando de emoción. Nada de esto habría sido posible sin ti. Mientras recorrían las instalaciones antes de la ceremonia oficial, Alejandro se maravilló de cómo todo había cobrado vida. Había aulas para clases de educación para adultos, una biblioteca bien surtida, un área de juegos para niños, e incluso un pequeño anfiteatro para eventos culturales. Pero el corazón del centro era, sin duda, la exhibición dedicada a Gabriel. Alejandro entró en la sala y se quedó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y objetos que contaban la historia de Gabriel, de las familias Vega y Montero, y de cómo una carta perdida había cambiado todo. En el centro de la sala, protegida por una vitrina de cristal, estaba la carta original de Gabriel. Alejandro se acercó, leyendo una vez más las palabras que habían iniciado todo este viaje. «Es increíble, ¿no?», dijo una voz a su lado. Era Ricardo, quien se había acercado sin que Alejandro lo notara. Pensar que todo esto comenzó con esa carta. Alejandro asintió, emocionado. A veces las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, el centro se fue llenando de gente. Había representantes de los medios, figuras políticas locales y muchos miembros de la comunidad que habían oído hablar del proyecto y estaban ansiosos por ver el resultado. Finalmente, llegó el momento de la inauguración oficial. Elena y Sofía subieron juntas al podio, una imagen que hace unos meses habría parecido imposible. «Bienvenidos todos», comenzó Elena, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. «Hoy no solo inauguramos un edificio, sino que celebramos el triunfo del amor y la verdad sobre el odio y los malentendidos». Sofía continuó, «Este centro es un testimonio de que nunca es tarde para sanar viejas heridas, para tender puentes donde antes había muros». Mientras las dos mujeres hablaban, Alejandro no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y emoción. Había sido testigo de la transformación de estas familias, de enemigos acérrimos a aliados y amigos. Después de los discursos oficiales y el corte de cinta, Elena hizo algo inesperado. Llamó a Alejandro al podio. «Hay alguien más a quien debemos agradecer», dijo, mirando a Alejandro con cariño. «Sin él, nada de esto habría sido posible. Alejandro, el cartero que entregó más que una carta, nos entregó una segunda oportunidad». Alejandro subió al podio, sintiéndose abrumado por la atención. Miró a la multitud, vio los rostros expectantes y de repente supo exactamente qué decir. «Gracias», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero yo solo hice lo que cualquier cartero haría, entregar un mensaje. El verdadero mérito está en ustedes, en las familias Vega y Montero, que tuvieron el coraje de enfrentar la verdad y elegir el perdón sobre el rencor». Hizo una pausa, mirando a Elena y Sofía. «Y sobre todo, el mérito es de Gabriel, cuyo amor y sacrificio nos ha traído hasta aquí hoy. Este centro, esta fundación, son su verdadero legado».
Un recordatorio de que el amor puede trascender el tiempo y superar cualquier obstáculo. Cuando Alejandro terminó de hablar, hubo un momento de silencio antes de que el lugar estallara en aplausos. Dio lágrimas en los ojos de muchos, incluyendo a Elena y Sofía. El resto del día pasó en un torbellino de actividades. Hubo recorridos por el centro, presentaciones de los programas que se ofrecerían y muchas felicitaciones y agradecimientos. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Alejandro se encontró solo en la sala de la exhibición. Miró una vez más la carta de Gabriel, pensando en cómo un simple sobre había cambiado tantas vidas, incluida la suya. Alejandro, la voz de doña Carmela lo sacó de sus pensamientos. La anciana se acercó, apoyándose en su bastón. ¿Qué cosa tan maravillosa has ayudado a crear aquí? Alejandro sonrió, genuinamente feliz de verla. Gracias por venir, doña Carmela. Su consejo me ayudó mucho en todo este proceso. La anciana le dio unas palmaditas en el brazo. Me alegro. Sabes, cuando era joven, siempre soñé con hacer algo grande, algo que dejara huella. Pero con los años me di cuenta de que a veces son las pequeñas acciones las que realmente cambian el mundo. Tú has demostrado eso. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. Miró alrededor, a la exhibición, pensando en el centro comunitario, en la fundación, en las vidas que se tocarían gracias a todo esto. Tiene razón, dijo finalmente. Nunca sabemos qué impacto pueden tener nuestras acciones. Mientras acompañaba a doña Carmela hacia la salida, Alejandro se dio cuenta de que, aunque su aventura con las familias Vega y Montero estaba llegando a su fin, en muchos sentidos, era solo el comienzo. El comienzo de un legado de amor, perdón y esperanza que continuaría mucho después de que todos ellos se hubieran ido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Alejandro miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. Pensó en Gabriel, en Elena y Sofía, en todos los giros y vueltas que había dado esta historia. Y sonrió, agradecido por haber sido parte de algo tan extraordinario. Mañana volvería a su ruta de correo, entregaría cartas y paquetes como siempre. Pero ahora lo haría con un nuevo entendimiento del poder que puede tener un simple mensaje, de cómo las palabras pueden atravesar el tiempo y cambiar destinos. Y quién sabe, pensó Alejandro mientras abría la puerta de su apartamento, tal vez mañana encontraría otra carta perdida, otra historia esperando ser contada. Después de todo, en una ciudad tan grande y llena de vida como México, cualquier cosa era posible. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.